Señal Internacional. En información internacional, la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania podría celebrarse este fin de semana, declaró el asesor del presidente ucraniano Mykhaylo Podolyak. Según el presidente de Kiev, la delegación ucraniana está a la espera y se mantiene en contacto permanente con su contraparte rusa. Podolyak anunció además la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de Ucrania, Rusia y el Comité Internacional de la Cruz Roja para la creación de corredores humanitarios para la evacuación de personas de las zonas de combate, tal y como se acordó ayer en la segunda ronda de diálogo que se llevó a cabo en Bielorrusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó como terrorismo el ataque a la central nuclear de Zaporizhia. La invasión rusa de Ucrania elevó el riesgo en Europa más allá de las fronteras ucranianas en la madrugada de este viernes con el incendio de la central nuclear de Zaporizhia. Los bomberos lograron apagar las llamas y no ha habido fugas radioactivas. La central está ahora en manos del ejército ruso. Terrorismo para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las tropas rusas atacaron la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa. Solo ella puede equivaler a 6 Chernóbil. Los carros de combate rusos sabían a qué disparaban. Apuntaron directamente a la central. Esto es terrorismo a un nivel sin precedentes. En medio de una cascada de condenas de la comunidad internacional, Moscú niega responsabilidades y acusa a la propia Ucrania del incendio. Los blancos de los saboteadores ucranianos tuvieron fuego de respuesta de la patrulla rusa de armas ligeras. Al salir del edificio, el grupo de saboteadores ucranianos prendió fuego al edificio de entrenamiento. Los bombardeos continúan en Kharkov, la segunda ciudad del país, y también en Okhtirka, al noroeste de Kiev, donde los rusos han destruido una central eléctrica. Las tropas rusas combaten en múltiples frentes con una superioridad de medios y efectivos desbordante. En la plaza de Maidán, en Kiev, las barreras anticarro están dispuestas para hacer frente a un inminente asalto de las tropas rusas que puede producirse en cualquier momento. Las consecuencias de los bombardeos ya se aprecian en las barriadas de las afueras de la capital ucraniana, como pueden ver en estas imágenes de la tarde de este viernes. Así han dejado las tropas rusas Borodianka, a unos 60 kilómetros al noroeste de Kiev. Hay numerosas víctimas y la huella inequívoca de la desolación de la guerra que no se veía en Europa desde hacía décadas. Los ministros de Exteriores de la OTAN acuerdan que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania. La OTAN no cerrará el cielo de Ucrania y tampoco quiere entrar en la guerra. Así lo han reiterado los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica y de Suecia y Finlandia. Aún así, han recordado que están preparados para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Por ahora, la alianza seguirá enviando armas, pero desoye las demandas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, para implicarse más. El secretario general de la alianza ha explicado los motivos. Hemos dejado claro que no vamos a entrar en Ucrania ni por tierra ni por los espacios aéreos ucranianos. Y por supuesto, la única forma de implementar una zona de exclusión aérea es enviar aviones de la OTAN, aviones de combate al espacio aéreo ucraniano. Y luego imponer esta zona de exclusión aérea derribando aviones rusos. Nuestro análisis es que entendemos la desesperación, pero también creemos que si lo hiciéramos, acabaríamos con algo que terminaría en una guerra en toda regla en Europa, que involucraría a muchos más países. Stoltenberg añadió que la OTAN planea seguir apoyando a Georgia y Bosnia-Herzegovina. La alianza cree que estos países podrían ser el próximo objetivo de Putin. El mismo día que la guerra se ha acercado peligrosamente a la central nuclear más grande de Europa, la OTAN ha pedido a Putin que detenga la guerra y vuelva a la vía diplomática. No buscamos el conflicto, pero si hay un ataque, estamos preparados. Hay una parte de irracionalidad en Putin y tenemos que tener esto en cuenta al abordar la situación. Mientras la guerra en Ucrania se recrudece, los europeos salen a la calle para denunciar la brutalidad de la invasión ordenada por Putin y para mostrar su solidaridad con el pueblo de Ucrania.
En pocos días, más de 1 millón de personas ha abandonado el país y se espera que sean muchos más. Y ahora se instalarán por toda Europa. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por amplia mayoría la creación de una comisión investigadora sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en Ucrania tras la invasión rusa. La resolución fue adoptada por 32 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones. Los 3 expertos serán designados por el presidente del Consejo, Federico Villegas, e informarán de los primeros resultados de su investigación en la sesión de este organismo prevista para el último tercio de este año. Una de las misiones de la comisión será identificar en la medida de lo posible qué individuos o entidades han sido responsables de violaciones de abusos a los derechos humanos en Ucrania, con el fin de garantizar que rindan cuentas. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes una ley que contempla duras penas de prisión y multas para quienes publiquen información falsa sobre el ejército. Los diputados de la Cámara Baja del Parlamento ruso adoptó horas antes por unanimidad una enmienda que prevé penas de hasta 15 años de prisión si se divulgan informaciones que busquen desacreditar a las Fuerzas Armadas. Estos textos se aplican tanto a medios como a particulares. Además, el regulador ruso de Internet ordenó bloquear Facebook en el país, alegando que la red social discrimina a los medios de comunicación rusos. El gobierno de Perú firmó un acuerdo con Repsol, mediante el cual la empresa española se compromete a entregar unos $805 como anticipo de indemnización a los pescadores y comerciantes afectados por el derrame de crudo ocurrido el pasado 15 de enero en el norte de Lima. El acuerdo suscrito por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el gerente general de Repsol en Perú, Jaime Fernández Cuesta, establece que la transnacional pagará una parte parcial de las compensaciones económicas para mitigar el impacto del derrame en las actividades laborales de los damnificados. A la fecha, la transnacional española ya acumula unos $358,000 en multas coercitivas por haber incumplido 3 medidas impuestas por el organismo público encargado de la fiscalización ambiental. Josefina, José Ángel, hasta aquí la información.